bien, señores. A ver, vamos entonces a empezar a ver el tema de lo que es el manual. Esto es importantísimo respecto a lo que es el manual de elaboración de tesis de trabajos de investigación. Este es el documento que entran ustedes por grados y títulos. Y después en la parte derecha están lo que vendría a ser la parte de los documentos de trámites administrativos. Lean eso, ¿ya? Es información de primera mano. ¿Por qué? Porque es información directa. Buenos días, es información directa del ICET. Entonces, esa información es realmente importante porque no solamente te habla la parte de la administrativa, sino también la parte académica. Respecto a lo que es el manual de elaboración. Perdón, un segundito, ¿cuál era la regla? Porque no me... Entra por grados y títulos. Primero ponemos Universidad San Martín de Porres virtual. No. Pone ICET. ICET. Ah, de frente ICET. ICET. Ah, acá está. Sí. ICET. La clave, por favor. Muy bien. Entonces, miren, este reglamento de manual de elaboración de tesis les va a servir inclusive hasta para que ustedes puedan tener un ratito. Esto lo están copiando la clave. ¿Ya? ¿Copiaron la clave? ¿Lo pueden enviar por plataforma o a los correos? Este documento está en la página web del ICET. Yo también estoy cerrando. Pero es porque la red es lenta. Pero La red está dentro. vas a poder descargarlo sin problemas. Sí. Pero no, pero no hay ningún problema. Ahorita lo tengo en mi USB. O sea, ahorita Camilo me ha grabado de... O sea, lo puede pasar por mensaje. Sí, porque está en la web. Sí. Si lo Ya. pasa por mensaje de curso a todo. Bueno, entonces miren, este manual es para presentar el trabajo. Entonces, yo quiero que entiendan dos aspectos. Uno, que es, lo que ustedes tienen que entregar son dos productos. El plan de tesis y el informe final de tesis, ¿correcto? ¿Qué diferencia hay? El plan de tesis es la parte de la planificación. Cuando hablamos nosotros de investigación, tenemos que hablar de tres etapas. Es la planificación, es la ejecución y es la publicación. Bueno, mayormente nosotros nos quedamos en la segunda etapa. ¿Por qué? Porque cuando terminamos en la parte de la ejecución, que es la tesis, tenemos el grado y ahí nos quedamos. Lo que se trata aquí es cumplir estas tres etapas. ¿Por qué? Porque la parte de la publicación en la comunidad académica ya tiene ya un impacto importante. Ya definitivamente a nosotros ya nos evalúan por número de publicaciones en artículos científicos, en revistas indexadas, y que nosotros tengamos que tener en cierta forma desarrollos de libros, ¿no? Elaboraciones de libros. O sea, eso definitivamente profesionalmente a todos nosotros nos conviene el poder publicar. Entonces, ¿que pueden publicar su tesis? Sí la pueden publicar. Ustedes pueden hacer un artículo científico, ¿no? Y pueden presentarlo en una revista indexada del extranjero, se adaptan a las normas de esa revista y ustedes pueden tener ya un factor que se le llama el índice H. Ahora ya no te evalúan por el tema de cuántas publicaciones tienes, ahora te evalúan por cuántas citaciones tienes, o sea, cuánto la gente te ha citado, y ahora existe, como todo está sistematizado, entonces ahora inclusive de acá a un tiempo, ya en algunas universidades te están ya en cierta forma evaluando cuánto es el índice H. El índice H es, como les estaba indicando, ¿no? Es una tabulación que hacen durante el año de cuántas citaciones has tenido a nivel mundial. Por eso es que lo importante es que publiquemos en inglés, para que nosotros podamos tener mayor índice H. Entonces, nosotros tenemos que en cierta forma cumplir, ¿no? Por un tema de calidad y por un tema de profesionalismo, tener que cumplir en la publicación. Entonces, como les estaba mencionando, nosotros tenemos que tener una etapa que es el plan de tesis, que es la planificación. Ahí vamos a decir cómo vamos a hacer nuestra investigación, cuál es el diseño que nosotros vamos a optar, qué instrumento posiblemente vamos a considerar, ¿no? Y después lo que sigue es la ejecución, que es la parte de la tesis. Ahora, en este caso, el informe final de tesis, que es lo que ustedes van a entregar, el segundo producto para tener su grado, tiene que pasar por una revisión, lógicamente, de jurados y también por un programa de similitud, que es el Turnitin. Y ahí es donde se entrampan muchos. Estos graduados se entramparon un poco en el tema de Turnitin. ¿Por qué? Porque no es que hayan hecho un plagio,
O sea, sino que citaron mal. Claro. O sea, no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir, pero el copiar y pegar no es malo. O sea, lo malo es no poner el autor, no saber citar. Entonces, para eso nosotros tenemos que trabajar con las normas APA. Los médicos, ciencia de la salud, con Vancouver. Justamente el miércoles, no sé si es para toda la comunidad, pero va a haber un webinar de normas APA. Pero bueno, lo cierto es que las normas APA definitivamente pues es la que te salva de que seas pintado, porque el Turnitin te arroja pues, o sea, te pinta de colores, ¿no? El grado de similitud. Yo no digo plagio o copia, sino es grado de similitud. Cuando asistí a un congreso de justamente los que hicieron los mexicanos de Turnitin, decían de que no se habla de un tema de plagio, sino se habla de un tema de similitud, porque a veces por olvidarte una comilla, te pinta el Turnitin como si fuese una similitud. Entonces, tengamos mucho cuidado, y esto se los comento porque al momento en que ustedes terminan la segunda etapa, que es la parte de la información, del informe final de tesis, ustedes tienen que ser muy, pero muy, muy cuidadosos con todas estas normas APA, porque tienen que ustedes hasta inclusive en la parte de parafrasear, en la parte de la bibliografía, ¿no? Que bueno, ya no es bibliografía, sino referencias, ¿no? Ustedes tienen que ser muy cuidadosos al momento de registrar toda la información. Tú citas a Pérez y Pérez tiene que estar en referencias. Tú citas no sé, a Cabero, Cabero tiene que estar en referencias. Eso tiene que estar muy bien concatenado en el momento en que ustedes tienen que desarrollar todo el informe final de tesis. Ahí es donde se entrampa un poco el tema de lo que es la graduación. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, tiene que corregir, tiene que de una u otra forma tratar de arreglar las citas, ponerle las comillas, el año que está mal, o sea, es muy, pero muy tedioso. Entonces, desde que ustedes inicien su plan de tesis con las normas APA, ¿correcto? No es complicado, simplemente es respetar una normativa de cómo es que tienes que hacer cada una de las citas cuando son más de 40 palabras, ya no se pone comillas, tener una sangría francesa. Son ciertos aspectos que simplemente ustedes van leyendo un documento y después van cumpliendo con el trabajo. Eso es todo, nada más. No hay que hacer tanta teoría de esto. Entonces, este manual es importante porque ustedes van a tener que hacer, primero que todo, el plan. ¿Y dónde está el plan? El esquema de lo que vendría a ser el plan de tesis. Vamos a irnos al anexo 1 y tenemos que ser muy... Bueno, lógicamente en tesis 2 ustedes van a tener que presentar en cierta forma pilotos de lo que es el trabajo de campo. Pero acá está, guía, estructura para elaboración de presentación de plan de tesis, ¿no? De trabajo de investigación de acuerdo a un enfoque de las investigaciones cuantitativas. Acá hacen una especificación del aspecto de las investigaciones cuantitativas y cualitativas, ¿no? Mi recomendación es que ustedes vayan por la parte cuantitativa. Yo no quiero decir por un tema de facilidad, no es fácil, no hay nada fácil, sino el tema es de que cuando es cualitativo, tú tienes que tener otro tipo de instrumentos y tienes que tener un seguimiento mucho más longitudinal, por decirlo así. O sea, tienes que hacer mayor seguimiento y en cuestiones de tiempo tienes que evaluarlo, porque hasta inclusive, por ejemplo, una investigación cualitativa, a ver, más o menos para encontrar la diferencia entre enfoque. Por decir, una investigación cualitativa es la que se maneja, por ejemplo, la percepción, justamente he estado viendo una investigación de esta, la percepción sobre lo que es la calidad de vida, ¿no? De la salud en el adulto mayor, por decir, ¿no? Esa es una investigación cualitativa en la cual tú tienes que, y existen diversos diseños, ¿no? Diseños etnográficos, ¿no? Diseños de investigación-acción, ¿no? Son distintos diseños de investigación en la cual se dedica el investigador de hacer una entrevista a cada uno, son por lo menos, por decir, unos 10 o 7 nada más, porque ahí se maneja una muestra por saturación, se llama, ¿no? Entonces, estás haciendo una entrevista y te da una respuesta de una pregunta. Entonces, lo que tienes que hacer es crear categorías y después de crear categorías vas sacando los resultados, pero en función a un análisis. Y esos resultados lo tienes que comparar con la teoría y a eso se le llama la triangulación. Y de ahí tienes que sacar tus conclusiones. No es difícil, no es complicado, pero sí te toma un poco de tiempo para poder resolver. Ahora, ¿cómo es el enfoque cuantitativo?
es cuando tú tienes una estructura y la que tienes que es trabajar con la estadística y tienes que demostrar hipótesis. Y estos resultados los puedes generalizar. ¿Por qué? Porque estás trabajando con muestras representativas homogéneas que te van a permitir a ti sacar el resultado. Entonces, de eso se tratan este enfoque cuantitativo y trabajas netamente con tema estadístico. Ahora, que si ustedes ven en la teoría, pues van a encontrar información y van a encontrar información de los cualitativos de una forma. Ahora, también hay otro enfoque que es el enfoque mixto que une las dos. Ahora, por las características que he estado viendo, sus tesis, todas son en este enfoque, ¿ya? Es lo que hemos estado viendo. Entonces, por eso es que no quiero precisar el tema con el primer capítulo. Vamos a hablar uno por uno, de cada uno. Vamos a ir hablando de cada uno de nuestra estructura para el plan. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ustedes puedan terminar y tengan la idea de asegurar el plan, el primer producto. Y el segundo producto, ustedes miran, pero yo estoy en tesis 2, necesito la tesis. Bueno, déjenme decirles de que la tesis la tienen ustedes que de todas maneras perfilarle y darle una estructura completa, porque lo que nosotros tenemos en el curso es trabajos pilotos en los cuales ustedes no van a poder trabajarlo en una gran cantidad, en 4 semanas, ¿no? O sea, lo que necesitamos nosotros en el curso es darle las fortalezas y las herramientas del saber cómo hacerlo. Pero ustedes, después, o siendo egresados, o en este momento, ya tienen que aplicarlo, porque hay investigaciones de las cuales a veces tú tienes que trabajar con sesiones de clase. Y en sesiones de clase, por lo menos, una de las preguntas claves del jurado es que te dicen, dime, ¿y tú vas a mostrar la efectividad de Edmodo con 4 clases o con 5? O sea, ¿con 4 tú vas a demostrar eso? No, tiene que haber más sesiones. Y por eso es que lo importante es que ustedes sepan cómo hacerlo, para que después, ya en el trabajo de campo, tienen que hacerlo a toda la muestra, una muestra representativa y en su totalidad. ¿Correcto? Entonces, en este caso, el primer punto hablamos sobre lo que es la descripción de la situación problemática. Aquí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Yo no voy a hacer tanta teoría, sino voy a darle las pautas de cómo hacerlo. ¿Perfecto? Nosotros tenemos que tener una estructura para la descripción del problema. ¿Cuál es la estructura? Primero, tenemos que partir de lo general a lo particular. Se supone que cada uno de ustedes ha elegido un lugar y una problemática de manera específica. Por decir, yo he visto que los jóvenes no tienen una buena comprensión lectora. Cada vez que les mando a leer algo no entienden nada. Entonces ya detecté un problema ahí. Pero ¿son los jóvenes de dónde? Los jóvenes de una institución educativa, por ejemplo, de Saco Oliveros, por decir. No comprenden, no entienden nada. Perfecto. Entonces, esa es la realidad problemática de la que he detectado, la que he observado. Pero tenemos que ser muy analíticos al momento de observar y al momento de, más que todo, de ser selectivo de qué problema voy a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy selectivos. Entonces, ¿por qué digo selectivos? Porque dentro del tema educativo vemos diversos problemas, evaluación, didáctica, metodologías tradicionales, vemos una serie de problemas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy selectivos. Vemos el problema, lo detectamos, lo delimitamos y lo capturamos, por decir así, para que nosotros hagamos una descripción. Ya. Ahora, la ruta para hacer esta descripción, primero, de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen que empezar a hacer una descripción, por ejemplo, de la comprensión lectora, de cómo es que estamos nosotros ubicados a nivel mundial, ¿no? De cómo nosotros, por ejemplo, cómo está tan avanzado tal vez Estados Unidos u otros países, Cuba, respecto a lo que es comprensión lectora. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos redactando tema de lo general. ¿Se dan cuenta? El problema lo estamos viendo de lo general. Entonces tenemos que redactar eso. Después tenemos que nosotros describir los síntomas. ¿Qué cosas son los síntomas? Es empezar a describir lo que yo ya observo, porque ustedes tienen que ser los ojos de los jurados. ¿Por qué? Porque los jurados van a leer en este 1.1, van a empezar a leer para que ustedes puedan, en cierta forma, ver de cómo es que ustedes están aterrizando el problema. Entonces ustedes van a contar, ¿no? Existen 45 estudiantes, de los cuales no tienen comprensión lectora, sacan deficiencias en materias de comprensión lectora, empiezan ustedes a dar datos objetivos. No hay nada de creo. No debemos de poner
esto es un problema porque existe una gran cantidad de desaprobados. No, no se dice eso. Se tiene que decir, existe el 30% según registros académicos de desaprobados. O sea, tenemos que ser muy objetivos al momento de hacer la descripción del problema. Nada de parecer, sino tenemos que ser objetivos. Una vez que nosotros ya hemos hecho ya esa descripción de la parte de los síntomas, tenemos que tener otro párrafo en la cual tenemos que decir el por qué, ¿no? ¿Esto se debe a qué? ¿No? Esto se debe a que no existen hábitos de lectura, no existen estrategias adecuadas. ¿Cuál es el error de los tesistas al momento de hacer el 1.1? El error es que me hablan de las bondades de la herramienta que ustedes proponen, ¿no? O sea, Edmodo es una gran herramienta, o sea, no, es descripción de la situación problemática, hablemos del problema. Cuéntenme ustedes qué problema están viendo. La solución podría ir en el último párrafo, A eso se le llamamos metodológicamente control del pronóstico, eso va al último, ¿ya? Claro, o sea, es como que nosotros hagamos una observación directa, ¿no? Directa de lo que vendría a ser el problema. Hagamos una observación muy, muy objetiva del problema. Entonces, tenemos que hay una diferencia entre lo que es ver y observar, ¿no es cierto? Entonces, observemos el problema. Hay que observarlo, ¿no? Ver, por decir, es como me acuerdo en un examen del doctorado, viene un profesor, era examen, con unos 4 o 5 huacos. Huacos. Y empezó, creo que eran más, me acuerdo, sí, eran más. Y empezó a dar a cada uno un huaco. El examen, señores, es la descripción del huaco. Entonces empezamos a describir. Y empezamos a hacer toda la descripción. Buenos días. Y empezamos a hacer toda la descripción. Jalados la mitad. ¿Por qué? Porque solamente hicimos una descripción muy subjetiva en el sentido, dice, es de color marrón, tiene, buenos días, adelante, considero que pertenece a la cultura chavín, o sea, nada objetivo. Y lo que hicieron otros grupos, o sea, otras personas empezaron a cuantificar, empezaron a decir, tiene 34 aplicaciones o 34 decoraciones de manera perpendicular, tiene rombos, tiene 4 rombos, o sea, su observación fue más profunda. Entonces, por eso es que fue que la mitad salieron desaprobados y la otra mitad aprobados. Entonces, en este caso, tenemos que ser muy observadores al momento de contar, describir nuestro problema, ¿correcto? A eso entra a tallar el ejemplo, ¿no? Es importante que observemos bien el problema. O sea, no decir que tan solo existe una baja comprensión lectora, sino decir cuánto es según quién, ¿no? A consecuencia, o sea, tenemos que ser muy... Ahora, yo no les traigo un modelo, no soy muy partidario de darles modelos. Los modelos siempre tienen errores, ¿no? O sea, si bien es cierto, por más que sea publicada la tesis, pero no hay algo netamente perfecto, porque nosotros nos vamos a parametrar a un modelo. Es preferible que se equivoque, en realidad, y que el asesor vea eso. Es preferible eso. Entonces, entendido el 1.1, nos piden 3 páginas. 3 páginas nos piden de esto. El 1.2, si no hay algo claro, por favor, con toda confianza, me lo dicen, me cortan y lo vamos retroalimentando, ¿ya? 1.2 es la formulación del problema. La formulación del problema es el cuestionamiento, es la gran pregunta que uno hace. Esto también ya ustedes lo conocen, ya lo saben. Ya. ¿Se acuerdan la clase de la matriz de consistencia? ¿Sí? Esa es clave, por ejemplo. Esa matriz de consistencia no es que sea perfecta, pero bueno, ayuda mucho la matriz de consistencia. Y los que no han visto, levanten la mano los que no han visto la videoconferencia de la matriz de consistencia. Ya. Hay que verla. Vean esa clase.
porque con eso estamos teniendo ya el control casi de todo el capítulo 1, de esa matriz de consistencia. O sea, de una u otra forma ya estamos cerrando con el capítulo 1. Buenas, adelante, adelante. Adelante, tesis. Buenos días. Buenos días. Gracias. Formulación del problema. Gran pregunta. Mayormente los títulos de tesis tienen dos contenidos. Tienen variables y tienen una unidad de análisis. ¿Correcto? Variable. ¿Qué es una variable? ¿Perdón? Perfecto, Camilo. Muy bien. Es un dato, una característica que varía. Variable viene de variar. ¿Qué es observable? Medible. Es cuantificable. Eso es una variable. Por decir, a ver, dígame. La motivación, ¿es una variable? Sí. Es observable, es medible. La comprensión lectora, que estamos hablando nosotros, ¿es una variable? Sí, es una variable, porque es medible, cuantificable, varía, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué es la unidad de análisis? ¿Qué es la unidad de análisis? Entonces, si tienes esa fortaleza de que ellos tienen esas competencias digitales para poder manejar la parte tecnológica, entonces mi recomendación es que hagas una propuesta metodológica o didáctica. Lee mucho en función para la mejora del desempeño. Entonces ahí cambia ya el tema. O sea, ahí estás ya direccionando mejor la propuesta. Tu propuesta va a ser súper significativa. No digo que no lo sea, pero ¿sabes qué, Jorge? Es más de lo mismo en los repositorios, fíjate. Entonces, tráeme algo novedoso. Y esa forma está muy bien. ¿Su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Estoy analizando el tema del Facebook como herramienta de educación. Me parece muy bien, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Vas a utilizar redes sociales, pero para qué? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué problema vistes? Los alumnos de forma más didáctica, ya que todos los alumnos, como usan tanto el Facebook, con los celulares, con las computadoras, quiero mandar por ahí información a ellos. Ya, pero para mejorar específicamente su comprensión lectora, desempeño académico, para mejorar... Académico y lectora. Ambos. Comprensión lectora. Ya, elige una nomás. Sí. Pero ojo, te recomiendo que ya no uses Facebook, porque Facebook, fíjate si es que hay muy repetitivo acá. Si encuentras muy repetitivo Facebook, entonces ya usa Twitter o Instagram. Cámbiale de red social. ¿Ya? Para que puedas mejorar. Para que puedas mejorar que el mejorar, el para, eso, la variable dependiente de efecto, eso es lo que tienes que definir mejor. ¿Ya? Gabriela. Sí, mi variable independiente es uso de Facebook, aunque usted ya me dijo que lo cambie, ¿no? Que busque otra red social, para mejorar el aprendizaje matemático en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perfecto. Entonces, ponte de acuerdo con Miguel Ángel para que no sea la misma red social. Y si fuese la misma red social, estaríamos entrampándonos, porque, o sea, justamente lo que comentaba, ¿no? A veces nosotros estamos viendo de que las tesis están siendo muy repetitivas, ¿no? Por ejemplo, uso para. Por ejemplo, la propuesta de Jorge va a ser muy buena porque ya va a implantar una metodología didáctica para la mejora de la enseñanza o para la mejora de la gestión para el desempeño profesional o docente. Entonces, vamos viendo que podrías hacer una propuesta en función a lo que es aplicación o uso tal vez, ¿no? Ya de una red social, ¿no? La tienes que definir que sea algo novedoso, pero para la mejora de una problemática que estás detectando en el colegio, ¿no? o en la universidad, ¿no? Entonces, yo lo que les pido es que chequeen mucho el tema de los repositorios. Pongan su título tentativo y si ven que está muy repetitivo, descártenlo, así de plano se los digo, porque si no van a tener problemas, de plano. Y también hagan una revisión en lo que es Alicia Concitec. Alicia Concitec es un repositorio y si quieren verlo de manera internacional, vayan a la referencia. La referencia también es un repositorio internacional. O sea, así como hay Alicia Concitec, también en la referencia es un repositorio de manera internacional. ¿Ya? Ustedes ponen ahí el título o el tema y ustedes van a ver, les va a arrojar todas las tesis de Brasil, México, de todas las tesis de manera internacional. Inclusive les va a servir a ustedes para los antecedentes. Rodna. Ah, Rodna, sí, te me acuerdo. Mi tema es uso de la gamificación para el aprendizaje
los niños con autismo. Muy bien, es una muy buena tesis. Todas están siendo propuestas. Hasta ahorita lo que escucho está muy bien. Está muy bien. ¿Por qué? Porque todas están, ahorita todo lo que me están diciendo está dentro de la mención, está dentro de lo que es la mención. Nadie me está dando otra temática. Tenemos que estar alineados con la mención, tecnología, pedagogía, ¿no? Ni vuelta a quedar. Variable independiente vendría a ser la propuesta, ¿no sé? La gamificación. ¿Y cuál vendría a ser la dependiente? ¿Para qué? El aprendizaje. Para el aprendizaje con niños con espectro de autismo. En este caso, aprendizaje, tengo que especificar si va a ser lingüístico. Ahí Sí, tengo que especificar sí, más. sí. Y en cuanto a gamificación, también No, tengo que no. usar qué tipo de gamificación. No, y ya eso lo ves sobre la marcha de lo que vendría a ser el desarrollo de la misma tesis. Lo que he estado chequeando es que hay 1 millón de páginas de gamificación. No, en cierta forma, si bien es cierto, sí, el título es muy genérico, pero eso lo puedes tú correlacionar en el sentido de del efecto. Supongamos que es, por decirte, de comunicaciones, entonces podrías ver por la parte de magíster, ahí hay una gamificación más específica. Entonces, trata de encontrarle la relación, si es para números o si es para comunicación. Ahora, haciendo la tarea, el problema que he tenido, por ejemplo, es mi muestra va a ser poca, no hay mucho. Es que es experimental, eso es importante que lo pueda aclarar. Lo que pasa es que hay dos maneras de nosotros abordar una investigación. Una en la cual nosotros vamos a manipular una variable para medir el efecto, que a eso se le llama experimental. Entonces nosotros vamos a manipular para medir el efecto. Pero otra cosa muy distinta es que yo observe la causa y el efecto. ¿Me dejo entender? O sea, son las experimentales, de las cuales yo voy a manipular, voy a ir con mis alumnos, voy a darles, vamos a hacer el trabajo de gamificación, vamos a hacer todo este trabajo y voy a medir cómo es el efecto y qué es lo que causa esta gamificación en ellos. Estoy manipulando. Pero supongamos que yo llego a la institución y ya está establecido ya como política institucional el hecho de trabajar con gamificación, ya está forma parte del plan de estudio. Yo no voy a hacer nada, no voy a proponer nada. Y eso voy a observar la causa-efecto. Ese es el otro tipo de diseño, que son los no experimentales. O sea, una manipulo para medir el efecto, pero la otra yo llego y voy a observar cuál es la causa-efecto. Y de eso también, o sea, son dos tipos de los cuales nosotros podemos tomar la decisión. Mi sugerencia es que sea de propuesta. Ahora, la población, cuando son los experimentales, tiene que ser con una población baja. Porque mira la gran tarea que tienes que hacer. Vas a tener que manipular la variable a través de tus sesiones de clases, vas a tener que hacer el experimento para medir el efecto. En este caso, yo no trabajo en la institución. Lo que estaba pensando era, por ejemplo, hacer encuestas, darles a los profesores y que los profesores sean los que evalúen y vean. No te recomiendo eso. Tienes que hacerlo directamente con los niños. Porque si tú estás haciendo el tema de lo que es gamificación, lo que estás haciendo entonces sería otro título, sería percepción de los docentes de la gamificación. Okay. Lo que tienes que hacer es ir donde los niños, o sea, ir donde los niños. Perdón, maestro, y con respecto a cuando uno tiene un par de grupos, de muestras, en donde a uno le aplica El experimento, la propuesta. El experimento y al otro no, ¿cómo se llama eso? Cuasi experimental. Cuasi experimental. Sí, eso se le llama cuasi. En este caso, lo que nosotros tenemos que considerar es lo siguiente. Tenemos que trabajar predictivamente de lo que es lo que nosotros vamos a hacer con el trabajo de campo. O sea, tenemos que ver, visionar cómo vamos a hacer nuestro trabajo de campo y con qué. Mayormente eso no lo pensamos mucho en la parte del plan, porque nosotros hacemos el plan y presentamos. No. Tenemos que ser muy metódicos en el qué es lo que vamos a planificar. ¿Por qué? Porque si planificas mal, ¿no? A veces hay algunos... bueno, esto ya a veces a mí me pasa en el pregrado, ¿no? A veces los estudiantes se resienten conmigo porque yo les digo, no, pero le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer el otro? Y le empiezo a darle los cuestionamientos. Profesor, qué negativo es usted, me dice. Es bien negativo, me dice. O sea, ¿cómo voy a avanzar si usted es negativo? Me dice. O sea, qué pesimista, me dice. No, o sea, no es que sea pesimista, le digo. Lo que pasa es que después, en tesis 2, cuando ellos llevan tesis 2 o cuando ya llevan tesis 3, están pero terriblemente mal, porque no saben cómo ejecutarlo, o sea, ya están pero pésimo. Entonces, el pesimista ya pasó a ser ya héroe, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy metódico. Una consulta, lo que pasa es que en la universidad donde yo trabajo ya hay varios profesores que justamente ya pasaron por todo este proceso, precisamente en la San Martín, y lo que me comentan es
que la exigencia, de repente están equivocados, pero por eso quería preguntarlo, que la exigencia de la tesis en este caso es que tiene que haber grupo experimental y grupo de control, o sea que en realidad no podemos hacer una tesis descriptiva, sino una tesis experimental, y dentro de lo que es el modelo experimental puede ser o cuasi experimental o experimental, pero no puede ser otro modelo que no sea con grupo de control, es lo que me han dicho a mí, ¿es verdad? Es decir, porque como trabajamos con variables e incluso vamos a aplicar una variable a una población determinada, me dijeron eso, que es mejor trabajar con el grupo experimental, el grupo de control, y que eso es como una especie de obligación, ¿es verdad? Sí, lo que pasa es de que el tema es el siguiente, ¿no? Como por el nivel de posgrado, ustedes tienen que proponer algo. No solo describir algo. No solo describir, sino tienen que proponer algo. Pero en este tema de los diseños, tenemos que tener algo claro, ¿no? He visto tesis que son correlacionales, ¿no? ¿Tienes plumón, Martín? ¿Alguien tiene un plumón por casualidad de la vida? Por favor. Gracias, soy un mal profesor. De verdad que ustedes sí, enseñanza total. Ya, a ver. Hay investigaciones, esos les saco las dudas así, en estos temas de los diseños, ahorita se les saco la duda en una. Terminamos con la secuencia, ¿ya? Y les explico los diseños, ¿ya? Nos quedamos... Sigo yo. Milagros Elsa. Milagros, ¿qué tal? Qué gusto, Milagros. Mi tema es definir los roles del docente virtual de la maestría de la USP del 2019. ¿De la USMP? Sí, de acá. Definir los roles... Al principio era fundamentos didácticos. ¿Se acuerda que usted me comentó de que era muy amplio? Entonces lo he cambiado por roles, los roles del docente virtual de la maestría de la USMP. Ya, pero ahí estás teniendo una variable, Milagros. Lo que tienes que hacer es, justamente ahorita lo que estamos hablando es que tienes que tener dos variables. Causa, efecto. Entonces, ahí podemos afinar más. O sea, tú vas a ver los roles, definir los roles, pero ¿para qué estás haciendo eso? Para mejorar y motivar a los alumnos. Eso es lo que tienes que agregar a tu título. Para la mejora o para el fortalecimiento de la motivación de los estudiantes. Ahí agrego, y hace arreglo. Iliana. Mis variables son uso de la plataforma Google Classroom. ¿Ya? Y mejora de los niveles de logro en la asignatura de matemáticas, en las competencias de la asignatura de matemáticas. Clarísimo. Karen. Herramienta uso del Quizzes como herramienta de gamificación para la mejora del rendimiento académico del curso virtual de Historia del Arte. Perfecto, está bien. César. Uso de la wikis para el aprendizaje colaborativo de la inteligencia espiritual. Acá hay dos temas, el aprendizaje colaborativo es uno y el otro, donde estaba centrado un poco más de interés, inteligencia espiritual. Defínelo, especifícalo más, César, porque también una variable veo ahí que es las wikis, porque es tu propuesta. Sí. Las wikis para la mejora, ¿no? El aprendizaje colaborativo de un área específica, de un tema específico. Yo creo que manéjalo como por la parte colaborativa, pero entra a este repositorio y mira la tesis de Juan Flores Cueto. Sí, ya, mira lo que nos... Mira lo, sí, por eso, encuéntrale la diferencia. Está muy similar, César. Encuéntrale la diferencia, ¿ya? Pero estamos bien en la propuesta. Por la parte de pensamiento, ¿me hablaste? ¿Algo de pensamiento? Inteligencia espiritual. Sí. Tendríamos que medirlo, eso, tendríamos que evaluarlo. Yo te sugiero de que entres lo que es tesis sobre inteligencia espiritual en relación a los repositorios que te estoy encargando. Quiero que tengas una visión panorámica de cómo es el tema, de cómo lo están cuantificando. ¿Cómo podemos medir inteligencia espiritual? He visto dos tesis de inteligencia espiritual donde hacen referencia a una serie de habilidades y competencias que están evaluadas. Gracias. Por unas pruebas, unos test, por así decirlo. Interesante. Yo te sugeriría que te quedes con la inteligencia espiritual. Quédate con eso. El trabajo colaborativo ya es muy parecido a lo de Juan Flores Cueto. O sea, esa tesis ya sería muy parecida. ¿Ya? Sí. Jorge. Jorge. El título de mi...
Ya, claro. Vengo del verano, imagínate. Yo vengo del verano Del norte. de Estados Unidos. Oh. Como le decía, el título de mi tesis es Capacitación complementaria mediante el uso de la plataforma virtual Educanaval para el desarrollo de las capacidades conceptuales de los instructores de la asignatura de seguridad naval de las escuelas de grumetes de la Marina de Guerra del Perú. Donde la variable independiente sería capacitación complementaria mediante el uso de la plataforma virtual Educanaval y la dependiente, capacidades conceptuales de los instructores de la escuela de grumetes de la Marina de Guerra del Perú. Correcto. Está bien. O sea, en este caso, estás haciendo causa-efecto. Pero ¿eso ya está establecido o lo vas a manipular? La plataforma ya existe, como tal ya existe. Lo que yo voy a implementar es el curso propiamente dicho de seguridad naval en esta plataforma para que sirva de complemento a los instructores. Más o menos, para no entrar mucho en detalle, pero para entrar en situación. Actualmente la Marina de Guerra del Perú para formar instructores tienen un programa de capacitación complementaria que dura 5 semanas, que es virtual, pero sin uso de plataforma, sino mediante correo electrónico. El profesor me manda las tareas y yo le respondo la misma vía, las tareas resueltas. Pero no se me forma una metodología. No se me forma un curso específico. O sea, yo salgo de este programa y puedo enseñar desde carpintería hasta matemática nuclear. O sea, Ya, entonces, mira, yo quiero que tú te pongas a leer un aspecto. Lee lo que son los MOOC. Los MOOC, quiero que leas lo que son los MOOC. Quiero que leas también lo que es diseño instruccional para trabajos para aulas virtuales. Porque hay un área que es un diseño instruccional que de una u otra forma se dedica a ver la calidad y de la implementación de las aulas. Por ejemplo, nosotros ahí en la virtual tenemos un área que justamente está bajo la gestión de Rosa López, que ve la parte de lo que es diseño instruccional, lo que ve implementación. Entonces, no es que tan solo tú decidas decir, ya, este material lo ponemos al aula. Este material está, ya, mi clase de hipótesis, pongo hipótesis, YouTube, hipótesis, ya, lo bajo. No. Existe un proceso metodológico de calidad y eso entra a tallar mucho lo que es el tema de diseño instruccional, implementación. Dale una revisada. Está bien planteado tu tesis, ¿eh? Está perfecto. No tiene ninguna incoherencia metodológica, está correcto. Pero dale una revisión porque, en este caso, tú vas a hacer tu propuesta, en cierta forma, es de implementar, es de mejorar y de tener una mejor implementación para la consecuencia, para medir el efecto. O sea, este curso en sí de seguridad naval ya existe, se dicta actualmente en las escuelas de grumetes, pero como le comento, o sea, al quien quiere ser docente de seguridad naval, levanto la mano y ya muy bien. ¿Qué capacidades tengo? Nadie sabe, nadie me evalúa, nadie. Entonces, lo que yo propongo es utilizar la plataforma que ya existe para complementar, una vez que salgo como instructor, se me complemente con el uso de esta plataforma con los cursos, o mejor dicho, las asignaturas que están dentro de este programa de seguridad naval, que ya existen, simplemente es cuestión de formar instructores con algo que no sé si me puedo entender. Sí, lo entiendo. O sea, antes de darle a los alumnos lo que en teoría debo saber leyendo simplemente el manual. Pero para medir tienes que conocer la parte de cuáles son las competencias que tienes que cuantificar. Justamente si es en doctrina, si es en... Eso ya existe. Está establecido. Ya está establecido, pero como le comento, o sea, simplemente le dan el manual al instructor y ya le enseña. Yo tengo entendido que también, o sea, en este caso no sé si estarán manejando Silo, pero yo me acuerdo, si hace como unos 5 años, 6 años atrás, yo enseñé en la escuela oficiales de la FAP y ellos manejan un programa curricular que es el modelo T. ¿Ustedes siguen con ese? Sí, mira. Entonces tienes que ver en cierta forma cómo vas a manejar la parte de las competencias porque considero de que tienen o establecen otro tipo de mecanismo para cuantificar la parte del efecto. Establece bien en la matriz, establece bien en la operalización de variables qué dimensiones vas a considerar. Pero está ok, ¿eh? O sea, no está mal, está ok. Pero sí te recomiendo que leas lo que te estoy... A lo mejor tu propuesta puede ser que hagas un MOOC, o puedes, o sea, dale porque a lo mejor te puede tentar a hacer eso y podríamos darle un rumbo más de propuesta en el sentido de que tu propuesta es de la mejoría, ¿no? Pero podrías aterrizar más el aspecto de la mejoría en algo ya concreto, en algo concreto. Pero justo la doctora Guillén me recomendó que en la parte de las dimensiones ponga que vaya de la mano con el perfil de egreso del programa de los alumnos.
No, porque tendrías que... Bueno, yo no, discrepamos en asesores. Lo que pasa es que tienes que establecer... Ustedes piensen en una tesis, tienen que ver en cuestiones de tiempo. ¿Tienes que esperar todavía a que terminen para el perfil? O sea, para el egresado, ¿vas a esperar todo ese tiempo para que egrese? No, o sea, el perfil que ya existe. O sea, y en el manual existe el perfil del alumno. Ah, Entonces, ya. Voy a volcar eso. Ok, perfecto. Está Porque, bien. o sea, ya existe, pero es un manual que sin instrucción de por medio. O sea, un al docente, oye, este es tu manual, este es lo que tienes que buscar en tu... Perfecto. Entonces, el profesor ve lo que más o menos considera a su criterio, que puede enseñar en los temas que ya están definidos. Perfecto. Pero no en estándar. ¿No? O sea, hoy día enseño un tipo. Y Perfecto. el docente que me releva enseña otra forma. Perfecto. Perfecto. Patricia Guillén está bien, el que está mal soy yo. Está bien, perfecto. La causa sería... ¿Tu nombre es? Gloria. La aplicación de la realidad aumentada sería la causa y el efecto sería la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes del curso de ecografía obstétrica, de posgrado. ¿Algo parecido, Carlos? ¿Es parecido al tuyo? ¿Es parecida a la tesis? Es la mejora del rendimiento académico. No, dile lo completo. La aplicación de la realidad aumentada en la mejora del rendimiento académico del curso de ecografía obstétrica, que tiene que ver con imágenes. Claro. No, porque el área no es exactamente igual. El área No es igual. No, porque ella está en realidad es 3D, en realidad es aumentadas. Sí. Y él está en 3D, que es diferente, es como... Sí, está más ligado a parecido, pero no igual. Visual Sí, parecido, sí, dentro de la pero arquitectura. Ok. Buenos días. Ok. Ya. Retiro lo dicho, entonces. Ya. Okay. Parecido. No, es que tengo que cuidar eso, por eso es que hago esto. Ya, perfecto. Sí. Gracias más bien por la explicación. No lo sabía. No, Carlos. Uso de películas en la mejora del habla en inglés en estudiantes de nivel avanzado. Ya. Uso de películas como recurso didáctico En la mejora. en la mejora. En la mejora del habla. De la pronunciación. No del habla en general. Ya. En idioma inglés, en jóvenes de nivel avanzado. Perfecto. O sea, vas a utilizar las películas para la mejora del habla. Está muy bien. Muy bien. Está claro. Buenos días, adelante. ¿Tu nombre? Adrián. Se ha planteado lo siguiente: variable independiente, uso de herramientas informáticas básicas para mejorar el rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación de la institución educativa sin que se define. Mira, Adrián. Ajá. De la reforma. Dime solamente la variable independiente nada más. Uso de herramientas informáticas básicas. Ahí nomás. ¿Cuáles son los usos de la... ¿Son muchos? ¿Varios? ¿Pocos? Estaremos hablando Office, ¿no? Word, Excel. Ofimática. Sí, pero ¿sabes qué, Adrián? Yo te recomiendo algo. El jurado te va a decir, ya sabemos que eso va a ayudar mucho y eso ya, o sea, vas a hacer una tesis para que puedas demostrar algo que ya se sabe. Yo te sugiero que busques un problema primero y que detectes un problema y que busques la solución. Todos tienen un problema que han detectado. Entonces, ¿qué problema has detectado en tu institución? Lo que se ha detectado es bajo rendimiento académico. ¿En qué área? En área de comunicación y matemáticas. Perfecto. Entonces, lo que te pido es que bajo esa problemática que tú tienes, que es un bajo rendimiento, tú tráeme una propuesta, pero no de Office. ¿Sabes qué? Tráeme una propuesta en relación a una herramienta tecnológica o una propuesta metodológica, como lo va a hacer, por ejemplo, Jorge, una propuesta en la cual va a servir para que ese rendimiento pueda variar, para que pueda, en cierta forma, mejorar el rendimiento académico en comunicación. Por ejemplo, existen herramientas, por ejemplo, si es que hablamos de rendimiento académico en comprensión lectora, por ejemplo, ella ha puesto Edmodo, algunos han utilizado. Ahora, no hay que caer en lo mismo en el sentido de ver la efectividad de una herramienta que ya se supone que ya va a traer beneficios, pero también eso, si es que les dice el jurado a ustedes, pero ya se sabe que Edmodo va a mejorar la comprensión, por eso fue la pregunta que le hicieron a ella, ¿no? Ya se sabe que Edmodo, entonces la respuesta es, ¿y qué pasa si no?
O sea, por eso ahí entra a tallar el tema de lo que son las hipótesis. Existen unas hipótesis que son nulas, de las cuales estas hipótesis son las que se van a, en cierta forma, negar. O sea, sigue siendo, su tesis se cae si es que no es así. O sea, si es que ustedes consideran que Edmodo va a ayudar mucho en la parte de la comprensión lectora y supongamos que demostramos que no ayuda en nada, ¿se cayó la tesis? No, es un aporte al conocimiento porque estás demostrando de que no es así. Entonces, se acepta la hipótesis nula. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muy claro este aspecto. Propone una metodología para el buen uso de eso. Porque viene el profesor de informática y te dice, mira, ¿sabes qué? Y siempre te habla más de lo mismo. ¿Por qué no haces una propuesta metodológica para poder hacer una sesión y una unidad de clase o un módulo de clase o una unidad de aprendizaje que verdaderamente sea bajo tu invención, en la cual podría tener grandes beneficios? Eso tendría un efecto mucho mejor. Y eso de verdad institucionalmente va a tener... Y puedes ganar las buenas prácticas por la UGEL. Claro. Mi nombre es Víctor Paredes. Bueno, mi problema es influencia de las habilidades de comunicación escrita en el rendimiento académico del curso inglés con la plataforma Kahoot en estudiantes de sexto grado del Colegio Santa María Marianista. Perfecto. Mi variable independiente, habilidades de comunicación, y la dependiente, rendimiento académico. Víctor, creo que está al revés. O sea, la plataforma Kahoot, creo, ponlo al principio y después pones el efecto. Ahora, me estás teniendo dos efectos ahí. Te vas a complicar la vida, dos efectos, porque uno es el rendimiento académico y el otro creo que es el aprendizaje, ¿me estás diciendo? No, habilidades de comunicación. Una. Mediante la producción escrita y rendimiento académico. Dos, son dos. Elige una. No digo que es imposible, bueno, retiro mis palabras, borra eso de la grabación. Lo que pasa es de que cuando hacemos los análisis estadísticos, mayormente son bivariados, o sea, van a ustedes ver el aspecto de lo que es contrastaciones de hipótesis con dos variables, pero en este caso, si es que lo manejas multivariado, no es que sea complicado, pero sí te va a tomar tiempo, porque tienes que hacer un cruce de variables de varios tipos, de combinaciones, para que puedas contrastar hipótesis. Muy bien, entonces, ya ves, se dan cuenta, estamos haciendo asesorías y estamos haciendo clase teórica. Ahora. Perdón que interrumpa. ¿Hay un máximo o mínimo de palabras? ¿Para el título? Sí. 20. ¿Para qué? Para el título. Porque en un curso me dijeron, pero no recordaba cuál. Sí, es uno... 20. 20. Sí, 20. Pero ojo, Máximo. sí, pero ojo, tenemos que tener en el título nuestras variables y nuestra unidad de análisis. Esa es la exigencia de la que les pido. ¿No? Muy al margen de que sean 14 a 20, pero tiene que estar en cierta forma esto, ¿no? Muy claro. No, claro, pero si me paso 25, 30 me lo van a rechazar. Mira, no. Sí, por eso te lo digo. Sí. Claro. En un curso me dijeron no más de... No. Miren, son normativas que te dan. ¿Sabes qué es lo que, Claudia, sabes lo que debes de cumplir? Lo que debes de cumplir así, al pie de la letra, lo que debes cumplir al pie de la letra justamente es esto. Esto es lo que debes de cumplir al pie de la letra. O sea, este manual que te indica, eso sí cúmplelo al pie de la letra, porque este manual hasta inclusive te da la carátula y todo eso. Yo no lo puedo abrir. Yo logré ver la carpeta, pero no lo puedo abrir. Ahora lo compartimos. Entra a ICED. Ya, ahora con el tema de los diseños, para que tengamos claro. Entra a ICED. Hablaron de la investigación cuasi experimental y de que los grupos deberían de ser no tan grandes. ¿Cuánto es el número recomendado de los participantes? De acuerdo a la realidad en la que encuentres los grupos. O sea, en este caso, nosotros, quiero más o menos para poder recordar un poquito de los diseños. Nosotros tenemos un grupo de control y un grupo experimental, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a hacer un experimento como su nombre lo indica. Acá está. Experimento. Esto lo indicamos como lo que es el experimento, o sea, la manipulación. Acá no hacemos nada, acá no hacemos nada, acá no hacemos nada, y aquí hacemos la propuesta de la plataforma, por decir. ¿Correcto?
¿Cómo medimos el efecto? El efecto lo medimos con un pre-test y un post-test. Siempre tiene que haber un pre. No necesariamente, no necesariamente. Existe una clasificación enorme. Nosotros podemos medir tan solo el post-test. ¿Ahí sería pre-experimental o podría ser cuasi? No, este es cuasi experimental. ¿Por qué? Porque tienen dos grupos. No, pero no importa si no hay pretest, igual es cuasi Ah, claro, claro, sí. Pero en este caso lo que conviene para que haya una riqueza en resultados, debemos de tener una comparación entre lo que es el antes y el después. Claro. Para poder comparar. Ojo, tenemos que tener grupos de control y experimental de acuerdo a la realidad en la cual encontramos. Por ejemplo, tenemos un aula de 25 y 25. 25, 25. Entonces, acá podemos tener una prueba de entrada pre-test, pro-test. ¿Qué es lo que voy a evaluar aquí? Rendimiento, por ejemplo, vamos a medir competencias conceptuales, que alguien lo mandó por ahí. Voy a medir competencias conceptuales aquí, de una asignatura, y voy a medir competencias conceptuales de la otra asignatura. ¿Es el mismo instrumento? Sí, es el mismo instrumento que pre y post, pero alteramos un poquito las preguntas, ¿no? O sea, pero medimos lo mismo. Okay. Entonces medimos un antes y medimos un después, ¿correcto? Aquí no hago nada, no hago nada, no hago nada, y aquí sí. Hago las comparaciones y ya tengo el resultado. ¿Qué diferencia hay entre un experimental puro y un cuasi experimental? Es que el experimental puro es que yo voy a aplicar la aleatoriedad, o sea, yo voy a aplicar el sorteo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo vengo con una pelota blanca y una roja y empiezo a decir, bueno, Claudio, saca la pelota, sale la pelota roja, ya, tú vas a pasar al grupo experimental. Claudio, ¿qué pelota sale acá? Blanca, ya tú pasas al grupo de control. Eso se llama experimental puro, experimental. Cuando utiliza la aleatoriedad, o sea, yo conformo los grupos, o sea, de mi aula voy a dividir grupo de control y grupo experimental. Ese es un experimental. También le llaman la randomización, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, ¿cómo es cuasi experimental? El cuasi experimental es cuando los grupos ya están establecidos ya. Por ejemplo, quinto grado A, quinto grado B. Ese es cuasi experimental, pero la metodología de la aplicación es la misma, ¿no? O sea, es lo mismo. Entonces, en este caso, ahora, ustedes me dirán, yo la verdad no tengo grupo de control y lo que quiero es trabajar con un solo grupo. Aquí nomás, eso se llama preexperimental. ¿Y eso también se admite acá? Sí. Preexperimental. Entonces, esa es la forma que nosotros podemos trabajar. No vayamos por lo más fácil tampoco, sino vayamos viendo por lo que es la riqueza de la investigación. Puede ser preexperimental. Sí. Yo pensé que no, porque tenía que haber un grupo control. No. Ay, qué bueno. Porque, mira, acá lo que entra a tallar, Beatriz, ¿sabes qué cosa es? Entra a tallar la propuesta. Exacto. Lo que estamos hablando es el diseño. ¿Y el diseño qué cosa es? El diseño es básicamente la manera de cómo vas a trabajar las variables, o sea, cómo vas a hacer el trabajo de campo. O sea, predictivamente estás viendo cómo va a ser la manifestación de cómo va a ser tu trabajo de campo a través del instrumento y a través de todos los aspectos que tú vas a planificar para poder ejecutar después. Porque la tesis, a diferencia del plan, es que la tesis simplemente se le aumenta, o mejor dicho, el plan se le aumenta 2 capítulos y ya es tesis, que es el resultado, las conclusiones, recomendaciones y ya está tu tesis. O sea, el hacer bien el plan es tener el 80% de tu tesis. Claro. Por eso es que yo soy pesimista. Entonces, claro, hay que llegar al final. Porque pesimista en el sentido de que yo te digo, ¿y cómo vas a hacer el otro? ¿Y cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? Y para que ustedes me den la respuesta como asesorados, es que tienen que leer y revisar mucho los repositorios, tienen que leer bastante de cómo es que tienen que enfocar y cómo van a cuantificar esa variable, cómo van a, de una u otra forma, van a demostrar esa hipótesis. Entonces, la tienen que tener clara en función a la revisión que ustedes hacen. Por lo general, y eso me pasa con tesistas de doctorado, viene el tesista de doctorado y me dice, dígame usted, ¿qué diseño voy a utilizar? No conozco su realidad, le digo, no conozco dónde vas a aplicar el instrumento, no conozco la institución. Ya, pero, o como de las dimensiones, ¿no? Que me preguntan, ¿no? ¿Qué dimensiones tengo que considerar en mi variable dependiente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu campo? Eso parte de los, por ejemplo, una asesora del programa de asesorías en línea de medicina me dice de que a veces existe una confusión en el asesorar con el querer hacerlo, ¿no? A veces los asesores
no deben de hacer el trabajo, sino deben de asesorar. Entonces, en este caso, el tesista lo que tiene que hacer es conocer a profundidad su realidad problemática y qué es lo que quiere hacer. O sea, es la propuesta. El asesor lo que hace es, además, quien termina ganando en esta situación, en este binomio del asesor y asesorado, ¿quién creen que gana? No lo digo por el tema de monetario, lo digo por el tema de conocimiento. El asesor. ¿Saben por qué gana el asesor? Porque empieza a alimentarse de todas las variables y de todos los problemas. Y cuando llegan tesis, de una u otra forma vas ayudando más y empiezas a tener mayor conexión y mayor conocimiento. Y lo más ventajoso es que tienes tú ya la información procesada. Porque cuando yo ya leo las tesis, tengo la información ya procesada. ¿Ya? Entonces, eso es fabuloso. Ahora, en el tema de los no experimentales, los correlacionales o los explicativos, son investigaciones que verdaderamente sí pueden ser aceptadas aquí, ¿ya? Pero, más o menos para que me entiendan, un correlacional es así, ¿no? ¿No han visto en las tesis que hay unas letritas? Ya, esas son los esquemas, ¿no?, de los diseños. Esta es una muestra. La muestra es la unidad de análisis, alumnos. Esto de aquí es nutrición. Y esto de aquí es una variable que es aprendizaje. Quiero saber si la nutrición se relaciona con el aprendizaje. Este es un correlacional. No me importa el aspecto de causalidad. Solamente lo único que quiero es ver si es que hay relación o no hay relación. Quiero saber si es que hay relación el manejo de la plataforma con el desempeño profesional, desempeño docente. Ahí está, recordando lo que dice Jorge, ¿no? ¿Cuántos usan la plataforma de los docentes en subir sus notas, en colgar sus archivos, o sea, todo lo que es gestión de plataforma de los docentes? Quiero saber si se relaciona con sus evaluaciones de desempeño docente. O sea, quiero ver una correlación. Ese es un correlacional. Interesante. No hay propuesta. Ustedes me dirán, sí, o sea, me pueden decir predictivamente, me pueden dar una serie de hipótesis diciendo, los que más usan la plataforma verdaderamente van a tener un mejor desempeño en sus calificaciones de desempeño docente. Pero no sabemos. A lo mejor los que no pueden hacer otras funciones u otras alternativas. Entonces, por ahí también una idea, Jorge. En las correlacionales, ahí existe una discrepancia entre los autores, ¿ya? Pero a mi modo de ver, yo sí consideraría que sí hay hipótesis, porque inclusive hay pruebas estadísticas que determinan el grado de relación. Por ejemplo, cuando son las variables cualitativas, hay una pruebita que se llama chi cuadrado, que ves el grado de relación. Buenos días. El grado de relación que hay, porque tenemos que ver cuánta es la intensidad. ¿Cuánta es la intensidad de esta relación? ¿Es leve, moderada, severa? Perdón que estoy hablando de enfermedad. ¿Es fuerte? ¿Es leve? ¿Es con mayor intensidad? ¿Con menos intensidad? Entonces, eso es lo que tenemos que definir, ¿no? Y en líneas generales, ¿se podría decir que la correlacional es más sencilla que la experimental? Sí. Bueno, solo describe. Pero profesor, ¿cómo los instrumentos que se usarían ahí para poder hacer la medición o la comparación es un poco complicado? ¿Qué se podría hacer? ¿Encuestas? En este caso, de acuerdo a las necesidades, Claudio, de acuerdo a las necesidades, por decir, nosotros si tenemos si tenemos, en cierta forma, ya establecido el diseño y ya sabes más o menos cómo vas a trabajar, hablemos ahora de los instrumentos. Los instrumentos, cuando hablamos nosotros de la tesis, estamos hablando de dos aspectos, que una que es la técnica y el otro es el instrumento. Hay una confusión en lo que es la técnica y lo que es el instrumento. La técnica es cómo voy a recopilar los datos y los instrumentos es con qué. Entonces, para ello nosotros aquí también tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a hacer nuestro trabajo de campo. Cuando tú me hablas de instrumentos,
tenemos que ir a hablar ya en el tema de lo que es el plan de cómo vamos a nosotros a recopilar los datos. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener 3 aspectos. Según Sampieri, nos dice de que tenemos que tener en cuenta lo que estamos hablando hace un momento. Los diseños, tenemos que hablar el enfoque, que ya es cuantitativo, y, perdón, sí, claro, y el objetivo. Esto de los objetivos es súper importantísimo. Siempre lo digo en todas las sesiones de clases presenciales, digo de que el cumplimiento del objetivo es el éxito de tu tesis. La hipótesis puede probar o disprobarse, pero si tú no cumples el objetivo, ahí tu tesis ya es un fracaso. Tienes que cumplir el objetivo. Entonces, si tu objetivo es buscar la relación de esas 2 variables, entonces tenemos que pensar en qué instrumentos vamos a necesitar para cumplir ese objetivo. Entonces, para ello nosotros hemos establecido, ¿no?, lo que son las técnicas y lo que son los instrumentos. La técnica es el cómo voy a recopilar los datos. Existen diversas técnicas con sus respectivos instrumentos. Entonces, ¿y el instrumento es con qué? Hablemos de la primera técnica. La primera técnica y la más antigua es la observación. Mi pregunta será, ¿con una técnica de observación, con un instrumento de observación voy a poder cumplir el objetivo? Entonces, eso entra a tallar a que nosotros tenemos que conocer los diversos instrumentos y diversas técnicas y los diversos instrumentos. Por eso es que les he traído esta presentación. Observación es la técnica y existe una lista de cotejo, una escala de valoración, un cuaderno de notas o una ficha de observación. Yo voy a compartir esta presentación, no se preocupen. Este es un ejemplo de una lista de cotejo, ¿no? Una lista de cotejo en la cual yo, ojo, aquí la particularidad, ¿cuál es? La particularidad es que yo voy a observar, yo no voy a entregar nada a la unidad de análisis o a la muestra, yo voy a observar y voy a tener instrumentos que van a permitir el poder yo captar la información, pero a través de la observación. Entonces, yo por decirte, ¿no?, yo veo que voy a hacer una investigación sobre lo que es el bullying, violencia, en la hora del recreo en los niños que están ahí en una institución. Por criterio, voy a utilizar encuesta, voy a darles una ficha a los alumnitos para que puedan... No. Entonces, ¿qué utilizo? Observación. Entonces, ¿qué instrumento? O sea, ojo, la observación es la técnica. ¿Qué instrumento? ¿Con qué? Entonces, esta es la lista de cotejo, que son aspectos observables, de los cuales yo voy a considerar, estos aspectos observables voy a considerar con sí y no, en función a qué es lo que yo estoy observando, ¿no?, qué es lo que estoy viendo. Lista de cotejo. Otra vendría a ser una ficha de observación. Ya una ficha de observación mezclado con una valoración. Aquí estamos viendo, por decir, ciertos indicadores de los cuales yo voy a observar y voy a poner check. Esa es una ficha de observación. O tal vez una escala de valoración. Una escala de valoración es casi como una lista de cotejo, pero en la cual voy a poner bajo, medio o alto, ¿no? Es una escala de valoración. Ustedes, y acá vamos poniendo los indicadores observables. Ustedes cuando han ido a visitar a un pariente que está en la clínica, ¿no han visto ustedes que tienen como una especie de unas caritas del dolor, el índice del dolor? ¿Hay alguien de la ciencia de la salud aquí? ¿Sí? Ciencia de la salud. Claro, ciencia de la salud. Ciencia de la salud. Es el índice del dolor, EVA, ¿no? Ya, eso es, por ejemplo, una observación. El paciente no marca, ¿no es cierto? Entonces viene el personal de la salud y empieza a hacer una escala de valoración. Entonces, nosotros también podemos ver ese grado de intensidad que puede haber, ¿no? Entonces, esa es una escala de valoración. Pero ojo, todos estamos dentro del campo de la técnica de lo que es la observación. ¿Correcto? Muy bien. Ficha de observación. Otra técnica. Ahora, si ustedes ven en internet, pues hay una diversa técnica y también hay una discrepancia total con los autores, pero les estoy trayendo la generalidad de lo que estoy observando en las tesis de los repositorios de acá del ICE, de la universidad. Esto es generalidad. Pero sí existen otros instrumentos, como también otros diseños. Hay otros diseños también. En este caso, la prueba es una técnica que se emplea, miren lo que dice, pretende medir desempeño, habilidades,
potencialidades, aptitudes y aptitudes, fíjense. Interés, hábitos, rasgos. Yo creo que casi la mayoría está en este, me parece. Técnica, prueba. Escala de Likert. ¿Quién no ha llenado una escala de Likert? Totalmente de acuerdo, desacuerdo. Pruebas objetivas. Miden conocimiento, ¿ah? Miden conocimiento. O sea, eso se ajusta a algunos de ustedes porque como están utilizando las herramientas, de una u otra forma van a medir el efecto sobre lo que es rendimiento. Entonces miden el resultado, mide conocimiento. Entonces una prueba objetiva. El pretest, pues, ¿no? Que es una mide conocimiento. Pruebas de ensayo, esas pruebas que nosotros tenemos que escribir, que no se las recomiendo mucho porque en este caso el proceso es muy complicado, ¿no? En el sentido de hallar una categoría. Estas pruebas de ensayo mayormente son para investigaciones cualitativas, ¿no? No tengo nada en contra, nada en contra de lo que es lo cualitativo. Al contrario, me parece que es muy bueno porque estas investigaciones, este enfoque te permiten de una u otra manera tener menor margen de error. Pero tenemos que establecer tiempos y tenemos que establecer también instrumentos y presupuestos para ver este tipo de investigaciones. El Ministerio de Educación, Adrián, trabaja mucho con investigaciones cualitativas. El Ministerio de Educación trabaja mucho con focus group y todo este tema de investigaciones cualitativas que son muy buenas. Sí, pero no se puede, o sea, en realidad no te permite decir que es representativo de la población. Exacto, es muy específico. Si haces un cualitativo, lo ideal es sacar conceptos que luego puedas, ¿no es cierto?, verificar con una prueba cuantitativa para ver si es representativo. Así es. Lo que pasa es de que hasta inclusive con el tipo de muestra, se llama un tipo de muestra por saturación inclusive. Tú vas preguntando y hasta cuando ya empiezan a repetir casi lo mismo, ahí queda. Sí. Después las pruebas orales, ¿no? Después acá están algunos ejemplos, ¿no? Escala de... Mayormente cuando miden desempeño, ¿no han visto cuando mencionan y dicen, ¿no? El desempeño del docente, ¿no? El docente es didáctico, totalmente de acuerdo, pero ahí más funciona creo que una escala de valoración, ¿no es cierto? Porque acá también podría ser utilizar una escala de valoración para ver la intensidad. Otra técnica que es la técnica de la encuesta, ¿no? En la cual utilizamos cuestionarios que mayormente son posturas, percepciones de las cuales nosotros damos, por ejemplo, una encuesta a través de un cuestionario. Los medios de comunicación dicen, se le entregó una encuesta. No, la encuesta es la técnica, ¿no? Y lo que se le entrega es el cuestionario, que pueden ser con preguntas abiertas o cerradas. Después están las entrevistas. Las entrevistas tienen... Sigue, Rod. Las entrevistas es la forma de cómo nosotros podemos recopilar la información, ¿no? Es precavida. Precavida, vale. Eso lo voy a anotar para mí. De verdad que sí. Ahí está. Ahí está, motivo de una tesis, creatividad. Profesor, y en entrevista, por ejemplo, ¿cómo lo ¿Procesas? ¿Procesas? Claro, ¿cómo lo propones en la tesis? ¿Hice entrevistas a... Ya, te lo digo. Mayormente este tipo de entrevistas se utilizan en las investigaciones de enfoque cualitativo y lo que empiezan a hacer es, como su nombre lo indica, ¿no? Entrevistar y empiezas a grabar, ¿no? Por ejemplo, utilizas una grabadora y empiezas a grabar a cada uno de ellos. Después hay un programa que se llama Atlas T. El Atlas T es un programa que te permite dar categorías y te permite almacenar la información de este tipo de enfoque de investigación que son cualitativas, de las cuales el Atlas T te da categorías de respuesta en relación a lo que son las entrevistas. Por decirte, ¿qué opinas de la calidad de vida, por ejemplo, del adulto mayor? O sea, ¿cómo consideras para ti qué es la vida? Tú dices, no, la vida y la calidad de vida es que yo pueda dormir bien. Dice, no, es que yo pueda viajar. Entonces, lo que tiene que hacer el Atlas T, este proceso del Atlas T, hace a que empiece a recopilar la información y la grabación y empieza de una u otra forma a darte tú estableces ciertas categorías para que tú ya con esos resultados de esas categorías puedas en cierta forma relacionar con la teoría, con lo que se ha escrito en el mundo académico. O sea, es todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, eso se llama la triangulación y de ahí sacas los resultados
para el análisis cualitativo. Pero este programa Atlas T ya tiene buen tiempo, si bien es cierto, pero muy interesante para poder aprenderlo, ¿no? Para poder aprenderlo. Sí, sí. Sí, bueno, una consulta. Por ejemplo, para medir aspectos de percepción de los alumnos en relación al uso de una herramienta, ¿qué instrumento más o menos puede recomendar? Pienso por ejemplo en la encuesta, pero imagino que quizá haya otro que sea más adecuado. Yo considero que la técnica es la encuesta. Aplícales un cuestionario. Sí. ¿Y se pueden usar diferentes, o sea, en una Sí, sola? sí. Supongamos uno quiere usar todo. Mira, no. Es que No. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando iniciamos la presentación que había tres globos? Uno que decía el enfoque, el diseño y el objetivo. Ya, céntrate en el objetivo. ¿Qué quiere el objetivo? Y en función del objetivo, utilizas los insumos que necesitas para poder hacerlo. Por ejemplo, si mi objetivo quiere buscar la relación de esas dos variables, entonces utilicemos un instrumento para cada uno para medir el grado de relación que hay. Entonces, hasta ahí tenemos que tener en cuenta lo que es. Ahora, la gran pregunta es, ¿y ahora cómo elaboro el instrumento de investigación? ¿No? Porque no me han hecho hasta ahora la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo lo estructuro? Bueno, este es un cuadrito que se llama la operalización de variables, de la cual ustedes tenemos como que muchos, como que se han entrampado un poquito ahí, ¿no? Muy bien. Miren, operalización de variables. Las dimensiones vendrían a ser las subvariables. Por decir, a ver, mi variable es el cuerpo, mi cuerpo. ¿Cómo podríamos analizar? ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano? Cabeza, tronco y extremidades. Esas son mis dimensiones. Mi variable es aprendizaje. Competencias. Conceptual, procedimental, actitudinal. ¿Se dan cuenta? Esas son dimensiones. La pregunta es, ¿y de dónde saco las dimensiones? Las dimensiones las saco de la revisión de la literatura. Tengo que saber cómo es que se cuantifica esas dimensiones. Entonces, sería un pecado mortal en este nivel de posgrado, aunque me ha pasado, ¿no? A Dios gracias no en esta universidad, pero me ha pasado en que los doctorandos vienen y me dicen, ¿me puede decir cuáles son mis dimensiones? Entonces, yo no las puedo decir, porque el tesista tiene la obligación de proponer sus dimensiones a través de un sustento teórico de lo que ha revisado en la literatura. Entonces, yo no lo puedo decir. Entonces, ahora, en este caso, las dimensiones de esta operalización de variables, ¿ya? Es metodología de enseñanza. Bueno, les cuento un poquito esta tesis. Esta tesis es una tesis que buscaba averiguar de por qué los estudiantes de pregrado no se quieren graduar por tesis, ¿no? Es una necesidad, es un problema, ¿no? Entonces, el tesista lo que hizo es crear sus dimensiones, que era el estrés, actividad laboral y metodología de la enseñanza. Los indicadores son unidades de medida de corto alcance, ¿no? O sea, son unidades de medida de corto alcance en el sentido que son más operativos para poder medir, para poder cuantificar. Entonces, él consideró que la metodología de la enseñanza era pues porque los profesores enseñan mal, por decir, ¿no? Actividad laboral, bueno, lógicamente. Y el estrés, ni hablar. Entonces, aquí puede haber opiniones encontradas, porque uno puede decir, no, es por como la manera como los profesores enseñan, que enseñan muy mal, decían, ¿no? O no, es por la actividad laboral, es mucho trabajo y con lo de la tesis no se puede. Y hay otros que dicen, no, yo estoy estresado. Entonces, para encontrar la respuesta, se tiene que demostrar una hipótesis. Y justamente para eso se necesita la operalización de variables. O sea, la operalización de variables es la que te permite de considerar esa variable que es abstracta, algo concreto. Porque a través de eso tú vas a medir, vas a cuantificar. Entonces, estos indicadores, está muy claro aquí, ¿no? Escala y tipo. A ver, rapidito. Hay dos tipos de variables por su naturaleza. Dos tipos de variables que son las cualitativas y las cuantitativas. ¿Cómo las vas a medir? Cuantitativa. Por ejemplo, en ciencia de la salud utilizan mucho las variables cuantitativas. Por ejemplo, peso, temperatura, talla, ¿no? Eso es cuantitativo. ¿Ya?
En cambio, en ciencias sociales, ahora, ojo, no quiere decir que en ciencias sociales no podamos utilizar cuantitativos, sí lo utilizamos, sino que en las tesis que he podido realizar por lo general ya están establecidos, ya existen inclusive hasta instrumentos, ya están los famosos gold standards, ¿no? De los cuales ya definitivamente no hay discrepancia alguna, inclusive no entra por el proceso de validez y confiabilidad para nada, porque ya está establecido, o sea, ya es un gold standard. Entonces, en este caso, estas variables de carácter cuantitativas son cuando se van a medir de manera numérica. Estas cuantitativas tienen dos tipos de escalas, que son las discretas o las continuas. Las discretas son aquellas que vas a medirla o cuantificarlos por números enteros. Número de hijos. 2, 3. Y continuas es por decimales. Por ejemplo, no puedes ponerle en la operación número de hijos continua, porque no tienes 2.5 hijos. No, es que mi hijo es chiquito. No, ni hablar. Es 2.5, ¿no? O sea, hay que considerar que es escala discreta o continua. Pero ahora, en este caso, este tesista lo que ha hecho es cualitativo, y ha considerado otra escala, que hay dos tipos de escalas en lo cualitativo, que son la nominal y la ordinal. La nominal es aquella que no tiene jerarquía, como su nombre lo dice, nominas, ¿no? Por ejemplo, género, varón, mujer, varón, ¿no? Bueno, casi de otra cosa, ¿no? Ahora por la ideología de género ya tenemos que ya. Bueno, ya. Pero ya ese es otro tema ya. Pero el tema es que no existe jerarquía. ¿Hay jerarquía o no? O por ejemplo, el hecho de sí o no. Es nominal, ¿sí? No, sí. ¿Se dan cuenta? Presencia, ausencia. O sea, eso es una escala nominal. Y ordinal es una escala en la cual va a tener una jerarquía, una valoración. Por ejemplo, grado de instrucción. No, si es aprobado o desaprobado, es nominal. En cambio, no porque sea 2, puede ser 3 o 4. El asunto es que no hay jerarquía, no hay un orden. Por ejemplo, lugar de procedencia. San Isidro, Santa Anita, Miraflores, San Isidro, Santa Anita. O sea, es nominal. En cambio, ojo, que estamos hablando de cómo vas a ya medir. ¿Se dan cuenta cómo ya estamos pensando en cómo medir ya? Ya estamos viendo predictivamente cómo vamos a medir ya. Entonces, ordinal quiere decir cuando existe una jerarquía, cuando viene de menos a más o de más a menos. Grado de instrucción, ¿estaría bien que yo diga inicial, superior, primaria, secundaria? ¿Estaría bien o estaría mal que lo diga en eso? Tiene que ser, o sea, estaría bien que yo ponga, a ver, grado de instrucción, pongo inicial, superior, secundaria, primaria. O sería inicial, primaria, secundaria, superior. Exacto. Ordinal viene de orden, de jerarquía. Exacto. Si yo digo bajo, medio, alto, también es ordinal. Exacto. Entonces, los indicadores, como les estaba diciendo. Ahora, ¿cómo elaboro el instrumento? El instrumento lo elaboro de la siguiente manera. Tengo que tener en consideración esto de acá. Los indicadores. Estos son los insumos para poder crear mi instrumento de investigación. Sea cual sea lista de cotejo, sea no sé, un cuestionario, ¿no? Y el instrumento está acá. Bueno, sé que es un dolor a la vista, pero es importante considerar esto. A ver, les explico. Vayamos, para que no sea tan tormentoso esto, vayamos viendo esto de acá. Duerme sus 8 horas diarias en estrés. Miren cómo está considerando acá cada una de sus dimensiones. Metodología, actividad laboral, estrés. Mire acá, ¿usted duerme sus 8 horas diarias? ¿Usted duerme sus 8 horas diarias? Está considerando en una escala de siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. Claro que lo mejor sería al revés, ¿no? Comenzar con nunca, pero bueno. O sea, a donde quiero llegar es que esto tiene que tener mucha relación con cada uno de los indicadores. Por ejemplo, dice acá, aplico métodos innovadores, ¿no? Acá dice, los profesores brindan métodos adecuados para la enseñanza, pero ahí todavía la pregunta está muy mala, porque si bien es cierto, dice, métodos innovadores,
sería en este caso, el profesor utiliza tecnologías de información al momento de enseñar del curso. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero este es de pregrado, hay que disculpar, ¿no? Entonces, en este caso, el asunto aquí es que debemos de hacer ítems, estos de aquí, que sean muy claros y precisos. Claros y precisos, para que nosotros podamos cumplir ese objetivo que nos hemos trazado en la tesis. Entonces, tenemos que crear ítems de hacer preguntas o indicadores observables, pero que no sean más de lo mismo, en el sentido, ¿a qué me refiero? Por decir, hay algunos tesistas que ponen, por ejemplo, están haciendo una investigación de psicología. ¿Alguien de psicología aquí? Están haciendo una investigación sobre lo que era la violencia. Estuve viendo una tesis en otra universidad sobre lo que era la violencia. O sea, ¿por qué las mujeres que son violentadas siguen viviendo con el esposo? O sea, ¿cuál es el mecanismo psicológico, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿no? Dentro de su instrumento, él puso, en uno de sus ítems, puso, ¿usted es violentada por su esposo? Le van a contestar, le van a decir la verdad, o sea, va a venir un extraño y te va a decir que sí o no. Malazo. Entonces, en este caso tenemos que hacer preguntas que de una u otra forma te permita recopilar la información, pero teniendo el criterio de que te van a contestar con el mínimo margen de error, ¿no? O sea, o como preguntas obvias, ¿no? ¿Considera usted que las tecnologías de información, o considera usted que la plataforma Edmodo va a servir a un profesor, una encuesta a un profesor, ¿considera usted que la plataforma Edmodo va a servir para su desempeño o para su trabajo docente? O sea, mire lo que va a ocurrir, ¿eh? Toda esa información lo va a pasar en el SPS. Después de pasar en el SPS, va a tener que sacar sus tablas descriptivas y va a tener que hacer sus análisis. Y de entre los análisis de esa pregunta va a salir 100% que dice que sí. O sea, miren el trabajo que se han dado. O sea, tremendo trabajo por la pregunta para nada. Entonces, hagamos preguntas que verdaderamente sean significativas para el cumplimiento del objetivo, ¿no? O que sean preguntas tendenciosas, ¿no? Por ejemplo, Sampieri en su libro pone un ejemplo, ¿no? Que no debemos de poner preguntas que sean tendenciosas, es decir, pues, ¿usted es alcohólico? ¿No? O sea, preguntas así, ¿no? O sea, bueno, entonces hay que, y ojo, tener mucho cuidado con el lenguaje, en el sentido de que a veces cuando nosotros vamos a entrevistar o vamos a encuestar, por decir, alumnos de primaria, o si no vamos a preguntar, estamos haciendo una investigación en la cual vamos a ir a un lugar muy recóndito, de la cual no tiene en cierta forma conocimiento de lo que son las tecnologías de la información, un lugar donde verdaderamente no tiene conectividad, y que yo empiece a hacer preguntas, ¿considera usted que la plataforma Edmodo es significativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Le preguntas a un docente que está en zona de frontera y no tiene conectividad. Entonces, el docente no te va a decir, ¿de qué es Edmodo? No, te va a marcar, te va a decir, sí. Entonces, ahí tu tesis cae también. O como que también en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ciencia de la salud. A mí me empieza a preguntar, ¿no? Y estás haciendo una investigación y me empiezas a hablar con términos de ciencia de la salud, ¿no? Entonces me empiezas a decir, por ejemplo, en odontología, me dices, ¿no? ¿Considera usted que la bolsa periodontal sea una manera de poder, o el medir el periodonto? O sea, empiezas a hacerme preguntas de las cuales yo como educador, pues no tengo noción. Olvídate, pues. Yo no te voy a preguntar qué es, porque estamos tan apurados en la vida que lo que nosotros nos vamos a hacer es marcarlo. Entonces, también hay que tener en cuenta la consideración de la cantidad. Imagínate, a un estudiante de primaria, por decir, que le ponga 50 preguntas es cansado. Hasta inclusive al de doctorado. ¿Ah? A mí me dieron hace poco, por ejemplo, una encuesta para poder resolverlo. Fueron 50 preguntas. Ya de verdad que era cansado. Ahora ustedes me preguntan, ¿y cuánto es lo adecuado? Eso lo tienen que valorar ustedes en el sentido de a quién se lo van a hacer. Y tiene que haber proporcionalidad en las dimensiones, ¿ya? Tiene que haber esa proporcionalidad. En caso de rendimiento académico, al hacer la encuesta, ¿cuál tendría más valor? ¿Lo que dicen, lo que responden los chicos después de haber utilizado la herramienta?
Yo te recomiendo que trabajes con los exámenes. Porque si es rendimiento académico, no hay nada mejor que los exámenes. Sería prueba entonces. Las pruebas. Acuérdate, ¿qué decía la prueba? La prueba mide aptitudes. Entonces, sería la prueba objetiva. exactamente. Dime, Víctor. Yo voy a hacer para medir el rendimiento académico voy a aplicar una prueba mediante una rúbrica, ¿no? Entonces, esa rúbrica tiene que ser validada. Sí. ¿Sí? Y si es una rúbrica ya establecida por el Bachillerato Internacional, que es el IB, por ejemplo. Ya no. Ya no. Lo que pasa es que cuando uno elabora el instrumento, tienes que pasar por un proceso de validez y confiabilidad cuando lo elaboras. Pero cuando tú lo tomas, como lo va a tomar Víctor, de manera internacional, que a eso se le llama inclusive los famosos gold standard, solamente haces una ficha técnica del instrumento. O sea, una descripción del instrumento, en la cual dices cómo ha sido la validación, quién lo ha hecho, y ya con eso queda cerrado. Ahora, algunos de ustedes van a decirme respecto a lo que es la tarea de que ya no tiene la necesidad de poder hacer el instrumento. O sea, ya no tiene la necesidad de poder hacer la validación, mejor dicho. Porque ya pero por el tema de tareas, hagámoslo. O sea, por tema de tarea, hagámoslo por tema de saber cómo, ¿no? Ahora, en este caso, estos requisitos que debe de cumplir el instrumento, siempre y cuando nosotros lo elaboramos, debe tener confiabilidad, validez y confiabilidad. Y aquí más o menos quiero hacer un alto para poder más o menos explicarle de qué se trata. La confiabilidad. Veamos este termómetro. Este termómetro es un instrumento, ¿no es cierto? Y este instrumento, ¿no?, te permite ver el grado de confiabilidad cuando tú lo mides repetidas veces. Supongamos entrando, arroja 12 grados. A mitad de clase, 30 grados y cuando salimos 0 grados. ¿Es confiable? No, no es confiable. Entonces, la confiabilidad, acá, por ejemplo, se preparó un instrumento para medir coeficiente intelectual. Evalúenlo. ¿Es confiable o no? ¿Por qué no? No es confiable, porque es muy disperso las diferencias. No es confiable. Entonces, ¿qué cosa es la confiabilidad? Se puede definir como la estabilidad o la consistencia. O sea, quiere decir que las repetidas veces que nosotros aplicamos el instrumento nos va a dar similares resultados. No digo igual, similares resultados. ¿Correcto? Ahora, para eso existen pruebas, pero para hacer una prueba tenemos que hacer un estudio piloto. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. O sea, quiere decir que teniendo una muestra van a evaluar el proceso de medición, o sea, van a decir cómo van a medir, elegir qué instrumento, van a aplicar el instrumento a un 10% de la muestra y después ustedes van a ver lo que es la confiabilidad, pero con dos pruebas, o mejor dicho, con una prueba. Existen pruebas que te pueden medir lo que es la confiabilidad en un solo momento, o sea, en una sola aplicación te puede medir lo que es la confiabilidad. O sea, no es necesario que lo hagas una vez, otra vez, no. Sino lo puedes medir en un solo momento. Por ejemplo, está lo de las mitades partidas, ¿no?, que se hace con una correlación que se llama de Spearman, y hay otra que son la medida de interna, que se le llama la aplicación de alfa de Cronbach, que es la más conocida. Cuando son de dos, cuando tú aplicas escala, por decir, cuando es dicotómica quiere decir cuando tienes dos opciones de respuesta, nada más que sí, no, se utiliza el KR20. Es una prueba. No se preocupen por los términos estadísticos que estoy diciendo, porque no es complicado. No es complicado porque en realidad solamente es un tema de interpretación nada más. Es un tema de cómo subirlo al SPS y cómo interpretarlo. Para interpretarlo tenemos que tener claro esto nada más. Este es el baremo que debemos de considerar. Tenemos que considerar en cierta forma la aproximación al 1. O sea, todo número o todo resultado que se acerca al 1 es altamente confiable y todo el que se aleja del 1 y se acerca al 0 es baja confiabilidad. O sea, quiere decir que si tengo 0,3,
Y si saco 0,9, es aceptable, es una alta confiabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos este tema de la confiabilidad, acá tenemos el SPS. El SPS es como un Excel, ¿no? En el cual ustedes tienen que ingresar los datos. Por ejemplo, acá están ingresando los datos de 4 ítems, ¿no? Y lo que tienes que ir es analizar, vas a una pestaña arriba que dice analizar, le das prueba de fiabilidad, 2 clics y te da esto. Este resultado te lo da. Así te da. Y este resultado lo único que tienes que interpretar es en el último recuadro de abajo. Miren lo que dice acá. Alfa de Cronbach 0,977. ¿Qué quiere decir? Que el instrumento es confiable. Esa es la confiabilidad. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, de ahí que quieren hacer teoría y hablamos unas 2 horas de la confiabilidad, ya es otra cosa. Pero esa es la confiabilidad. O sea, tener en cuenta de lo que el instrumento tiene esa confiabilidad y esa consistencia interna para nosotros poder desarrollarlo. Pero ahí no cabe el asunto. Ahí nosotros tenemos que hallar sobre lo que es la validez. La pregunta es, ¿cómo estar seguro de lo que yo estoy midiendo? Me preparo un examen para medir inteligencia. ¿Cómo estar seguro de que yo voy a medir inteligencia más no memoria? ¿Quién me determina eso? ¿Quién establece de que yo voy a medir inteligencia? Eso lo determina la validez. Y hay 3 tipos de validez. A ustedes en maestría les exigen uno solo, que es la validez de contenido. En cambio, en el doctorado nos exigen los 3 tipos de validez, que eso se ve reflejado con pruebas estadísticas también. Contenido, criterio, y acá no se lee, que dice constructo. La validez de contenido. La validez de contenido se refiere al grado en el cual nosotros vamos a tener el control de las dimensiones o de las variables. Devuelvo plumones. Muchas gracias. 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 Me salvaron, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, un puntito. A ver. En este caso, la validez de contenido, aquí estamos considerando de que tiene todo el control, fíjense, acá tiene todo el control del instrumento de contenido, casi tiene la mayoría de todo el dominio de las variables, de las dimensiones. ¿Se acuerdan que en la operalización que yo les dije que tenían que estar relacionados los indicadores con el instrumento? Ya, por eso, esta es una validez de contenido. En cambio acá es una validez sin contenido. Lógicamente que acá va a haber letras que no van a estar. La ñ, por ejemplo, no está, pero ese es el margen de error del instrumento, ¿no? Que tiene que establecerse. ¿Qué es la validez de criterio? Bueno, esto no lo van a hacer, pero sí es bueno más o menos conocerlo, ¿no? La validez de criterio es cuando nosotros vamos a validar, o mejor dicho, vamos a utilizar un instrumento, pero que de otra manera hay otro instrumento que mide lo mismo. En este caso, Hernández Sampieri, este no es mi ejemplo, por si acaso, este es el ejemplo de Hernández Sampieri de su libro de Metodología de la Investigación. Hernández Sampieri dice, ¿no?, que este muchacho quiere aceptar, o me quiere medir el grado de aceptación, o sea, el sí de la chica, ¿no?, del enamoramiento. Y él dice, tenemos 2 formas. Si yo le tomo la mano a la chica y no retira la mano, es un indicador de aceptación, ¿sí o no? Si yo miro a la joven y sonríe y no quita la mirada, es otro mecanismo de aceptación. O sea, ¿están midiendo lo mismo? Entonces, ahí estamos hablando de un tema de lo que es validez de criterio. O sea, hay 2 formas. Ahora, este es el ejemplo de Sampieri. César, TEPSI. Este es una forma de medir lo que es el desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entonces, en este caso, de una u otra forma, yo elaboro un instrumento que puede medir lo mismo. Entonces, ahí estamos teniendo consistencia de lo que es validez de criterio. La validez de constructo es una validez que te permite tener el control de todo tu instrumento, pero en relación a la teoría, o sea, en relación a tus bases teóricas. Esa es la validez de constructo. Ahora viene lo bueno. Las pautas, paso por paso, de lo que ustedes tienen que hacer de aquí para adelante para hacer su validez de contenido. Les voy a dar las pautas de cómo hacerlo, ¿ya? Buenos días.
Ya. A ver. ¿Qué vas a hacer? Siéntate aquí, para que esté más cómodo. Siéntate. No te preocupes. Ahorita te traigo una silla. Siéntate. ¿Tu nombre es? Luis. Luis. ¿Cuántos alumnos somos? 37. Ya. No se canse, que ahorita ya terminamos. Espérense un ratito. Nos vamos a quedar con un rato más con los que necesitan asesoramiento. ¿Ya? A ver. Ya terminamos. Termino de dar estas pautas. ¿Ya? Y de ahí me quedo un rato con los asesorados que quieren hacer consultas. ¿Ya? Ya. Me voy a quedar con todos. Ya, con todos me quedo. Entonces, así como sacerdote voy atendiendo ahí y se va retirando. ¿No? Ya, estamos. Ya. A ver. Por orden de llegada, dice. Ya. ¿Han firmado? ¿No han firmado? Ya. No, pero hacemos una cosa también, mire, escuchen, hacemos una cosa. Milagros, tú haces el grupo de WhatsApp. Y tienes mi número, ¿ya cierto? Sí. Ya, me agregas y pones tú maestría del sábado 15 de junio. Ya, maestría del sábado 15 de junio. Y ahí me van consultando. ¿Ya? Y yo voy contestando, pero preguntas muy puntuales, por favor. Y saben que si me demoro en contestar, ténganme paciencia, por favor. ¿Ya? Yo voy a contestar de todas maneras. Ya, eso lo haces después, Milagros. Pero de todas maneras, vamos haciendo el grupo. Porque creo que el tiempo no nos va a dar, somos muchos, de verdad, por lo general siempre tengo grupos de 15 o de 10, de verdad, ¿no? Esto es un éxito. Nos manejamos una foto para el negocio está bueno. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no estoy llevando ahorita el curso, lo llevé hace tiempo, pero como no pude ir al anterior, me dijeron que podía asistir. Esta es otra solución que me diste, claro, mira. Claro, o sea, otra solución es el hecho de que podemos hoy día trabajar con un grupo y aquellos que no les ha quedado claro, pueden venir al siguiente sábado que toque, claro, o sea, que toque la clase, la próxima fecha, y de paso como que van cumpliendo y voy salvando eso. No hay problema. O sea, contacto vamos a tener, ¿ya? Ya. Ahí con... Ya, muy bien. ¿Ya pueden firmar, Martín? ¿Pueden firmar? Sí. Ya, a ver. Paso por paso. A ver, atentos en esto. Primer paso, nosotros tenemos que ya tener la operalización y tenemos que tener la matriz de consistencia y tenemos que tener una carta. Primer paso. Segundo paso, tenemos que seleccionar a los jueces expertos. ¿Quiénes son jueces expertos? Que sean personas que sean con grado, que tengan grado académico, mínimamente que sean magíster y que tengan relación directa con su objeto de estudio, que tengan relación con las variables, que sean conocedores del... No. Tienes que buscar, te vamos a ayudar en el procesar la información, pero tú tienes que buscar los asesores, sí, los jueces. Pero pueden ser, dime... Tenía una duda, porque en mi caso particular, hablaba usted que los expertos mínimos tienen que tener grado académico de magíster. Pero en mi caso, por ejemplo, para dar una referencia rápida, en mi promoción somos 76 oficiales, de los cuales solamente hay un magíster y 2 en proceso. O sea, más o menos de esa media, y obviamente no tienen relación alguna con lo que yo estoy planteando. No sé si es válido que se considere como experto de repente al jefe del escuela de Grumetes, que es Sí. que voy a evaluar. Sí. No tiene grado académico de magíster, Sí. pero tiene que ver con... Sí se puede, sí. ¿Perdón? Sí, porque todos sin excepción tienen grados académicos. Sí. ¿Cuál es la cantidad, digamos, de jueces que... De 5 a 8. Sí. Ahora. No. ¿Por qué? Porque si un juez te dice, ahora les voy a explicar por qué. Si un juez te dice, esto está bien y esto está mal, ¿a quién le haces caso? Por eso se tiene que hacer una prueba.
Es una suma, división y ya está. Le llaman una prueba de concordancia. Ahorita les voy a explicar cómo. ¿Ya? Vayamos por partes. ¿Ya? Hemos seleccionado y una vez que hemos seleccionado a los jueces expertos, les vamos a entregar la operalización de variables. ¿Para qué? Para que el juez experto vea si la consistencia, si es que has hecho bien la operalización con el instrumento. Eso es clave. Le tienes que entregar la operalización de variables. Y después tienes que darle un plazo, pues, como para que pueda evaluar el juez experto, ¿no? Ahora, eso de plazo también manéjenlo, porque a veces los jueces lo dejan en el recuerdo y se hace... Ahora, tienes que entregarle 3 formatos. La operalización, tu matriz, y lógicamente tienes que hacer una carta, ¿no? Soy participante, soy maestrista, ¿no? Estoy haciendo una tesis debido a sus cualidades profesionales, pido a usted que sea juez experto. Y también tienes que entregarle esta ficha que está en internet, está colgado esta ficha de evaluación de jueces expertos. Esta ficha evalúa 9 criterios. Si ustedes se dan cuenta, evalúa 9 criterios: claridad, objetividad. Si ustedes se dan cuenta, son 9 criterios que evalúa. Y los jueces lo que tienen que hacer es poner los números aquí, no poner check. Ojo, no poner check, sino poner números. Si es 57, si es 58, si es 59, poner número. ¿Qué número es? Porque acá hay rangos. Una vez que ya han llenado, y supongamos que son 8, ustedes han conseguido a 8 jueces. 8 jueces expertos han conseguido. ¿Ya? Y estos 8 jueces expertos lo que han hecho es firmar, porque ellos se identifican, ellos ponen su firma, ellos van a avalar el hecho de su instrumento que verdaderamente pues tiene la consistencia, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos estos 8 jueces expertos, lo que hacemos es hacer esta prueba de concordancia. Fíjense, esta pruebita es muy interesante. Miren, lo que yo voy a hacer es llenar estos jueces, o sea, estas columnas que ustedes ven, 1, 2, 3, son los jueces expertos, son 8 acá, en este ejemplo. Lo que estamos en el otro lado son los criterios. Esos criterios, ¿por qué son 9? ¿Por qué son 9? Porque son los 9 criterios que están en la ficha. Exacto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llenar esta base de datos? Lo único que tengo que hacer es dividir todo número que me ponen en estos 9 criterios, dividirlo entre 100 y ponerlo acá, ponerlo aquí. O sea, si me puso 80 entre 100, 0.8 me puso el primer juez. Me puso 85. Entre 100, 0.85. Entonces, así voy llenando cada uno de los jueces. ¿Correcto? Una vez que yo ya he hecho esto, tengo que sumar por columnas y tengo que sumar por filas. Y me va a dar el mismo resultado por columna y por fila. ¿Correcto? Una vez que ya tengo esa sumatoria, lo tengo que dividir entre 72. ¿Por qué 72? Porque 9 por 8, 72. Ya, si fuese por 5 jueces que ustedes van a hacer, 9 por 5. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? La regla es la siguiente. Todo número que es mayor que 0,60 quiere decir que tienes validez de contenido. Tu instrumento tiene validez. Pero si salió debajo, ¿qué hacemos? Tengo que irme al juez que me ha calificado más bajo, en este caso creo que es el 5 o 6 creo. El 6. El 6 me ha dado con palo. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a hacerle caso, ¿no? Y poder mejorar el instrumento para que pueda ser reevaluado y yo ya pueda tener esta validez de contenido. Y de esa forma yo ya tengo. Miren, esto he estado raspando, 0,7. Pero ya tiene la validez de contenido.